We are not celebrating Halloween. My name is India, and we are going to celebrate the Jewish holiday of Purim here in Israel. התחפושת של אברכים מעשנים בחג הפורים. כששאלתי מבוגר אחראי, למה מתירים לקטנים לעשן? תשובתו הייתה, בחג פורים אין אוסרים דבר. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque vamos a decirlo así directamente, el libro de Esther es una epopeya babilónica, es una historia que no tiene nada que ver con cosas que le pasaron a los hebreos, sino que fue una adaptación. De hecho, Esther sería Ishtar, Esther, y también Marduk es Mardoqueo, Marduk, básicamente son deidades babilónicas, y no es de extrañarnos sabiendo que fueron ellos llevados a cautiverio a Babilonia, y no es ningún secreto. Muchas veces, incluso tristemente, gente que dice seguir a Yeshua, cristianos, están celebrando incluso en sus iglesias Halloween y cosas por el estilo, o prácticas que me parece que son abominables. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, si es la primera vez que estás en este canal, bueno, nosotros no apoyamos ninguna institución religiosa. Soy un estudiante de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal creemos que Yeshua, que Jesús es el Mesías de Israel. Y bueno, exponemos temas bíblicos y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a tocar un tema que tiene que ver con estas famosas fechas de Halloween, porque bueno, como muchos sabemos, los que creemos en la escritura, bueno, sabemos que estas prácticas que normalmente la gente ve como algo normal, en realidad son iniciaciones, son rituales que se llevan a cabo a nivel global. Bueno, lo voy a decir así de directo, ¿verdad? ¿Para qué nos andamos con rodeos? Sabemos que todas estas celebraciones tipo Halloween, Día de Muertos y muchas otras más durante el año en realidad tienen una carga simbólica, representan algo espiritual. Y técnicamente si alguien está disfrazando a su hijo de un demonio o de algo por el estilo, pues imagínense, de una manera involuntaria estás siendo partícipe de ese ritual. Básicamente estás entregando tu devoción a ese ritual, aunque no lo hagas de manera consciente. Ese es el punto, hermanos. Muchas personas piensan que porque no lo haces conscientemente, tú no estás siendo partícipe de esos rituales. Pero la verdad es que sí estás siendo partícipe de esos rituales. Entonces, ese no es solamente el punto que vamos a tocar en este video, mis hermanos, sino que vamos a ver algo muy interesante, porque dentro del judaísmo rabínico también se celebra una fiesta que se llama Purim. A mí lo que me llama la atención es que justo es una fiesta que también se celebra más o menos en las mismas fechas y donde también la gente se disfraza. Vemos barrios de judíos ortodoxos que se disfrazan hasta hombres de mujer, de Batman, de Superman, de un montón de cosas, incluso de lo que sea. Se pueden disfrazar de lo que quieran. Es una celebración que sacan del libro de Esther. En la Biblia, mis hermanos, aparece un libro que se llama el libro de Esther. Pero resulta, hermanos, que el libro de Esther tiene algunas cosas interesantes, porque cuando lo comparas con otros relatos bíblicos, hay cosas como que no encajan. Por ejemplo, literalmente en todo el libro nunca se menciona el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, cosa que es un poco raro.
y más cosas que vamos a ver a continuación, hermanos, que les voy a leer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque vamos a decirlo así directamente, el libro de Esther es una epopeya babilónica, es una historia que no tiene nada que ver con cosas que le pasaron a los hebreos, sino que fue una adaptación. De hecho, Esther sería Ishtar. Hasta suena parecido y significa lo mismo. Ishtar, Esther y también Marduk. Marduk es Mardoqueo. Marduk básicamente son deidades babilónicas y no es de extrañarnos sabiendo que fueron ellos llevados a cautiverio a Babilonia, y no es ningún secreto que ahí adoptaron un montón de prácticas, incluso tienen el Talmud Babilonia, es decir, sabios que en Babilonia fueron reconfigurando la Torá y adoptando tradiciones y cosas por el estilo, bueno, como las personas hacen incluso hoy en día. Muchas veces, incluso tristemente, gente que dice seguir a Yeshua, cristianos, están celebrando incluso en sus iglesias Halloween y cosas por el estilo, o prácticas que me parece que son abominables. Entonces, perdón que sea así de directo, mis hermanos, pero básicamente no es algo como para extrañarnos, es algo que hacen las personas. A las personas les cuesta mucho trabajo dejar las tradiciones. ¿Por qué? Porque son bonitas, porque te divierten, porque te distraen, ¿no? Porque son agradables. ¿A quién no le gusta ver en Navidad las calles llenas de foquitos, ¿no? Y jingle bells y un ambiente muy hermoso, entre comillas? Porque ya cuando lo analizas a profundidad es donde más accidentes automovilísticos hay, la gente solo se emborracha, se embriaga, queda endeudada y en enero y en febrero no tiene ni un peso en la bolsa, ¿no? Pero quisieron pretender ser algo, ¿no? Pretender ser una familia unida, aunque en todo el año ni se hablen. Ojo, no estoy diciendo que todos lo hagan así, pero se entiende el punto. Al final son fechas, hermanos, que no es que seamos nosotros sectarios o religiosos, sino que sabemos que esas fechas fueron impuestas ahí por algo específicamente. Los que ponen estas celebraciones como algo que se tiene que hacer en general, o por decir así como un día solemne o algo por el estilo, ellos lo están haciendo no porque quieran que tú inocentemente pases un bonito día con tu familia. No, ellos hacen cosas que no podría ni siquiera yo mencionar aquí en esas fechas. Y tú inconscientemente eres parte de ese ritual. Hay personas que conscientemente saben lo que significan esas fechas. De hecho, aquí en México es bien conocido que en esas fechas la gente pide gatos negros. Justo en estas fechas de Halloween y todo esto te hace sospechar, porque de repente no tienen gatitos negros en adopción, es que queremos un gatito. ¿Se entiende? Y claramente hacen cosas raras, ¿no? Obviamente alguien en su casa pues hace estos rituales y no tienen mayor efecto que un efecto placebo, o a lo mejor sí, no se pueden endemoniar esas personas. Pero a grandes niveles hay gente que hace grandes rituales. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia, con Purim y con lo que les dije? Bueno, repito, hay unas conexiones muy interesantes, porque no me extraña, hermanos, que bajo la influencia de Babilonia se adaptaran o se adoptaran, mejor dicho, tradiciones y costumbres que con el tiempo se tienen que justificar. Porque eso hacen, pues perdón que lo diga así de directo, ¿verdad? Pero eso hacen las sectas religiosas. Las sectas religiosas lo que quieren hacer es justificar sus prácticas, aunque vayan en contra de la palabra del Creador, aunque vayan en contra de lo que dice la Escritura, la Sagrada Biblia, para los que creemos que es palabra del Creador. ¿Me explico? No les importa, hay gente que prefiere imponer sus tradiciones. Ahora, dicho esto, vamos a ver, les voy a leer el tema de el libro de Esther. Está titulado El falso libro de la reina Esther. Es una novela babilónica, pagana, una historia que jamás existió. El libro de Esther es un culto pagano a la diosa Ishtar. La supuesta reina Esther
representa a la diosa Ishtar, la reina del cielo, mientras que Mardoqueo representa a Marduk, dios babilonio. Mardoqueo o Marduk también era considerado el pastor de los dioses. Por otro lado, Amán, el amalecita, y la reina Basti representan a Haamán y Mashti, dioses elamitas. Esther o Ishtar es conocida en otras civilizaciones como Astarte o Aserá, la reina del cielo. Y dicho sea de paso, ya saben que en este canal no buscamos atacar religiones, pero la reina del cielo, a la cual se le hacen tortas, también después es la que se conoce como la Virgen. No, por eso nosotros tampoco apoyamos la religión católica. A ver, no es que yo ataco a las personas, pero seamos honestos. Tristemente la falta de conocimiento hace que las personas estén en iglesias de error, hermanos. Y lo digo con mucho cariño, no con el afán de ofender a nadie. Astarte o Aserá, la reina del cielo. En el libro de Esdras, ojo a esto, hermanos, jamás se relata la historia de Esther. Jamás. ¿Por qué no? Esdras regresó del exilio por decreto de Ciro el Persa durante el reinado de Artajerjes, hijo de Jerjes I o Asuero, y nunca mencionó en sus escritos ningún acontecimiento relacionado con esta supuesta Esther. Es decir, Esdras, quien fue enviado a Jerusalén 8 años después del reinado de Jerjes I, no tenía idea de la supuesta historia de Esther. ¿Por qué en todo el libro de Esdras jamás menciona a Esther? ¿Por qué? Ojo, el profeta Hageo tampoco mencionó ni relató nada sobre la falsa historia de Esther. Ojo, Hageo, que también para esos tiempos es extraño, ¿no? Que no hubiera citado nada sobre Esther. Nehemías también. Nehemías, quien regresó del exilio a Jerusalén 28 años después del tercer año del reinado de Jerjes I, para continuar la reconstrucción de la ciudad, tampoco relató nada acerca de la supuesta reina Esther, ni del supuesto primo Mardoqueo. Es decir, Nehemías llegó en el año 20 del reinado de Artajerjes, atención, hijo de Jerjes I, Asuero, y aún así, 28 años después, nunca mencionó nada acerca de la historia de Esther, nada en absoluto. El profeta Malaquías, último profeta según el canon bíblico después de la reconstrucción de Jerusalén, jamás relató nada acerca de Esther ni de esos falsos acontecimientos, hermanos. Es más, ni siquiera los escritos de Qumran mencionan nada sobre la novela babilónica de Esther y Mardoqueo. No dicen nada sobre esta historia de Esther y Mardoqueo, ni siquiera en Qumran. No hay registro alguno, hermanos. Ojo, la cronología de los profetas que regresaron después del exilio en Babilonia, que fueron 70 años, es Esdras, Zacarías y Hageo, contemporáneos, eso está en Esdras 5.1. Nehemías, que regresó 28 años después del tercer año del reinado de Jerjes I, es decir, después de Hageo. Zacarías y Esdras. Y Malaquías, cerca de 90 años después de Esdras, Zacarías, Hageo y Nehemías. Ninguno de estos profetas mencionó jamás el suceso acerca de la supuesta reina Esther o la diosa Ishtar. En pocas palabras, ni los profetas, ni los discípulos del Mesías, ni el mismo Mesías jamás mencionaron nunca nada respecto a esta historia o algo sobre el libro de Esther. Nunca hacen alusión ni siquiera tantito al libro de Esther. Por ningún lado, hermanos. Este falso libro de Esther dice que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín y que fue llevado al exilio por Nabucodonosor en tiempos de Jeconías. Atención, rey de Judá, 598 al 597 a.C. Pero esto es una farsa. El libro de Esther se ubica en el tercer año del reinado de Asuero o Jerjes I, es decir,
del 485 al 465 a.C. En ese caso, Mardoqueo tendría unos 107 años en el tercer año del rey Jerjes I, y eso solo si hubiera sido llevado al exilio siendo un bebé. De otro modo, para entonces ya estaría muerto. Además, el libro dice que Mardoqueo y Esther eran primos, lo cual implicaría que tenían edades cercanas. Entonces, ¿es la vieja Esther? ¿Porque no se supone que era joven y hermosa? Ahora, hermanos, la historia persa desmiente a Esther. En las crónicas de los reyes medos y persas nunca se menciona nada acerca de un tal Esther o de una tal Esther. El rey Jerjes I, Asuero, no tuvo una reina judía llamada Esther. Los registros históricos apuntan como esposa y reina de Jerjes I a Amestris, hija de Otanes. Jamás se relata nada sobre la falsa Esther. El falso libro afirma que Esther en hebreo se llamaba Hadashah, que significa mirto. Esther 2:7. El mirto, atención, era una expresión persa y se sabe que el mirto produce una flor en forma de estrella. Según los cabalistas, el nombre de Esther, entre otras cosas, deriva del término asirio-babilónico que significa estrella o astro. Un targum de la tradición judía dice que ella era la más bella estrella de la noche. Atención a ese lenguaje, hermanos. Por esta razón, los místicos cabalistas del judaísmo se aferran al mirto y a estas interpretaciones para tener como símbolo la estrella que sabemos que utilizan en su bandera. No es el tema de este video, pero tanto el nombre de David y toda esta historia de Esther lo utilizan como pretextos para, tener su simbología. Así es que Ishtar o Esther era considerada la reina del cielo por la casa de Judá y la casa de Efraín. También la consideraban la esposa de Yahvé. Obviamente los que se desviaban, recordemos eso. El profeta Jeremías denunció el culto a Ishtar. Eso está en Jeremías 7:18. En las regiones sumerias, Ishtar o Esther era vista como la diosa de la fertilidad, de la guerra y del amor. El Creador advirtió al pueblo de Israel por medio de su Torá que no hicieran imágenes de la diosa Aserá. La misma Ishtar, hermanos, también conocida como Astarte o Diana de los Efesios. Eso está en Deuteronomio 16:21. Podemos observar que tanto la casa de Judá como la casa de Israel siempre, hermanos, siempre fueron tentados por esa diosa pagana de Babilonia llamada Ishtar o Esther. Y así comprendemos por qué los rabinos místicos del judaísmo añadieron este falso libro al canon oficial, hermanos. En la epopeya de Gilgamesh, basado en Nimrod, relata la guerra entre Ishtar y Marduk contra los dioses elamitas Amán y Mashti. En el libro de Esther se sincretizan los dioses Marduk e Ishtar, representados por Mardoqueo y Esther, y los elamitas Amán y Mashti, representados por Amán y Basti. Es que hasta suenan iguales los nombres, hermanos. Este falso libro de Esther fue añadido al canon bíblico unos 150 años antes del Mesías de Yeshua, después de muchos debates y discusiones en la ciudad de Yafné. De esta falsa historia o leyenda judía surge la fiesta pagana de Purim, que es prácticamente el Halloween del judaísmo. Una fiesta pagana en la que participan incluso muchos cristianos que son engañados por seguir a estos rabinos o a movimientos mesiánicos, o también muchos dentro de movimientos mesiánicos no analizan estas cosas y también se dejan llevar por estas interpretaciones rabínicas. No todos, pero sí muchos ministerios. Purim significa suertes, plural de pur, suerte. El judaísmo considera a Ishtar como la reina del Shabbat. En el himno al Shabbat del siglo XVI, Leja Dodi, ven mi amada,
se rinde culto a Esther como la reina del Sabbat. El Talmud Sabbat 119a y Baba Kama 32a dicen que el rabí Haniná solía llevar sus prendas especiales en la víspera del Shabbat y decía: ven y saldremos a saludar al Shabbat a la reina. Hermanos, ¿de qué nos sirve toda esta información? Bueno, así como también denunciamos las tinieblas del Halloween, las tinieblas de todos esos rituales que no agradan al Creador, y con esa misma valentía y con ese mismo coraje que en estas fechas muchos cristianos, yo sé que lo hacen con mucho amor y está bien, y mucha gente de raíces hebreas, como que nos unimos, yo también, ¿verdad? Nos unimos a combatir contra todos estos rituales que sabemos que no son buenos para el espíritu, hermanos. Pero bueno, también toca denunciar lo que pocos se atreven a hablar, hermanos. Y la verdad es que mucha gente no cuestiona estas cosas y acaban básicamente adoptando incluso tradiciones que no vienen de la Biblia, pero que piensan que vienen de la Biblia, y muchas veces empiezan incluso a imitar a estos judíos, o pensar que ellos son expertos en la Torá, expertos en la Biblia hebrea, incluso menospreciando lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice Jesús, lo que dicen los apóstoles, etcétera, etcétera. Es decir, es respetable si alguien quiere seguir esa religión, pero bueno, al menos que sepa en dónde se está metiendo, porque a lo mejor alguien dice: sí, yo ya sabía eso, yo sé que es una tradición babilónica, pero la quiero hacer. Bueno, es libre de hacerlo, pero se le advierte: sabes que eso no está en la Biblia, y eso es incorrecto a los ojos del Creador, porque la Escritura dice que no vas a agregar, que no vas a manipular, que no te debes de desviar ni a izquierda ni a la derecha. Y yo sé, hermanos, yo sé definitivamente, yo sé que esto puede ser incómodo para muchas personas, ¿no? O incluso algunos lo pueden tomar como que es un ataque. No, para nada. Solamente yo quiero informar a mis hermanos, a los que tenemos fe en Yeshua, en el Mesías, y en general es información que le sirve a cualquier persona que quiere estudiar sobre los temas bíblicos y sobre de dónde vienen los libros, cómo llegaron al canon bíblico, etcétera, etcétera. Este es un tema, mis hermanos, que ya les tocará a ustedes investigar más a profundidad. Yo solamente les quería dar estos datos y pues como siempre digo, mis hermanos, al final cada quien sacará sus conclusiones. Mi recomendación final: cuestionarlo todo, mis hermanos, no celebrar nada de estas cosas que no le agradan al Creador, que básicamente, repito, parecen cosas muy inocentes, pero no son tan inocentes. Al final de cuentas están abriendo puertas, están abriendo portales, o de alguna manera estás tú participando de rituales que, aunque parecen bonitos por fuera, en realidad pasan cosas horribles, hermanos. Porque claro, muchas veces nos enfocamos solo en lo bonito de estas festividades, pero repito, si investigan los datos de choques automovilísticos, gente perdida, robos y todo eso, aumenta gastos, cosas oscuras. Entonces mi recomendación es que cuestionen las cosas, y si por algo todavía eres alguien que celebra, no sé, Purim o Halloween o algo por el estilo, te invito a que lo reconsideres, a que lo pienses. ¿Por qué tienes que vestir a tus niños como muertos, como gente sin vida? Al contrario, servimos a un Dios de vida, no a un Dios de muertos. Si este video les agradó, mis hermanos, dejen un like y déjenme su comentario. ¿Qué piensan de todo esto? Leo todos los comentarios. Díganme, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Como siempre digo, mis hermanos, estoy muy agradecido de que me hayan acompañado hasta este punto del video. Y si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.